Audio Jungle. Audio Jungle. Recuerden, para que lo busquen por ahí y lo tengan a mano, estábamos trabajando el examen del segundo semestre 2019. Trabajamos el problema o la pregunta 1, 2 y 3, que fueron digamos como las preguntas cortas del examen, y lo que vamos a empezar a trabajar hoy son el problema 1 y 2, que llevan un poquito más de trabajo, son un poquito más largos, entonces tenemos que ir de ahí con más calma y a ver si no nos quedamos perdidos en el camino a la hora del desarrollo. Cualquier consulta, por favor, por el chat, pueden hablar, activen su micrófono, como a ustedes les quede mejor. Y ahorita voy a empezar de una vez a compartir pantalla. Si tienen alguna pregunta desde ya, no duden en hacerla. Entonces busquen el examen para que lo tengan ahí y puedan revisar el enunciado y lo puedan leer, digamos, mientras lo vamos desarrollando. Entonces vamos a seguir con el primer parcial, segundo semestre 2019, problema 1. Vean que el problema 1 es un problema, digamos, como de la parte de fasores, de la parte inicial de la primera unidad. Entonces, lo que vamos a empezar, vamos a ver si está esto bien. Perfecto. Viene como una explicación, digamos, el problema lo que tiene es como una explicación de entrada, donde empieza a describir, digamos, la situación de los circuitos. Dice, tenemos el circuito de la figura 1.1. Para una aplicación específica se quiere tomar la tensión V2 como la tensión de entrada V3 del circuito de la figura 1.2. O sea, aquí lo que me están diciendo, más voy a pasarlo por aquí. Creo que deberían estar viendo el enunciado. Lo que me están diciendo es que la tensión V2, que es la tensión que está en este inductor, va a corresponder como a la tensión de entrada del circuito de la figura 1.3, a la tensión. Es una forma de definir de que este nodo y este de acá se van a conectar a estos dos nodos que están ahí al aire, digamos, de este circuito, del segundo. Dice, para lograr lo anterior, se planea utilizar el circuito seguidor de tensión, dado la figura 1.3 como circuito de acople. Ok, ahora me está definiendo de que la conexión eléctrica no va a ser directa, sino que se va a utilizar el circuito de la figura 1.3, que es un seguidor de tensión, que sabemos que en estos circuitos, V-in y V-out son la misma tensión, por eso se llama seguidor de tensión. Entonces lo que vamos a hacer es conectar el circuito 1 al circuito 2 a través o utilizando el seguidor de tensión que está aquí abajo. Y aprovechando sus características de impedancia de entrada alta y baja impedancia de salida. Se está mencionando como un par de características de este circuito. Entonces dice de esta forma, las terminales de tensión V2 se conectan a las terminales de tensión V-in, que es, ok, V2 se conecta a V-in, V-out se conecta a V3. Ok, entonces esa es como la descripción de cómo tienen que conectarse estos tres segmentos del circuito. Y se dice que se sabe que la tensión, que la fuente de tensión y la fuente de corriente del circuito están dadas por estas dos cantidades. Ok. Entonces la primera, digamos, pregunta que tenemos, o lo primero que tenemos que resolver, que dice es hacer un esbozo, hacer un, digamos, dibujar el diagrama eléctrico del circuito, digamos, completo. Como es un dibujo y lo que hay que hacer es hacer la conexión, voy a tomarme
la facilidad, digamos acá, de copiar el dibujo del circuito ya hecho, el que está en la respuesta, y explicar nada más cómo sería. Así queda mejor el dibujo y después lo usamos para, digamos, hacer la parte del análisis que sigue. Vean que el problema decía que la fuente VS el problema decía que VS es igual a 4 sen de 500t más 45 grados. Y EIS, que es el diagrama original, vamos a ver. Y esa es la fuente que está aquí abajo. Y ese entonces es coseno ok, esas son las dos fuentes en el dominio del tiempo. Vean que detalle que puede ser distinto en cualquier otro momento. En este caso, las dos fuentes tienen la misma frecuencia angular. Si tienen la misma frecuencia angular, yo puedo trabajar todo el circuito en un solo análisis. Si tuviese dos frecuencias aquí de valor diferente, tendríamos que hacer un análisis de superposición. Hacer todo el análisis. Profe, Sí, señor. la corriente, la pusiste a 2 voltios. Vamos a ver. Correcto, sí. Entonces, si tuviésemos frecuencias diferentes en cualquier problema, cualquier circuito, entonces lo que hacemos es hacer el análisis para una frecuencia, hacerlo para el otro. Y recuerdan que los fasores no se pueden sumar. Lo que se hace es sumar las ondas que correspondan a cada respuesta. Entonces quedan como si fuesen dos cosenos al final de respuesta. Ahora, aquí digamos que esta fuente, como está en función de sen, hay que arreglarla. Recuerden que yo lo que quiero es describir matemáticamente a la misma onda, porque la onda tiene que ser la misma, pero matemáticamente con la función de coseno. Coseno es una onda que tiene 90 grados adelantado a la función sen. Entonces, para que esta función coseno sea igual a esta otra, ya que tiene 45 grados, pero a la función coseno hay que restarle 90 grados. Con esos 90 grados estoy haciendo que el coseno le muevo 90 grados en retraso hacia la derecha y ya sería lo mismo que una onda de sen. Entonces, eso lo hemos visto al inicio y tienen que dominarlo muy bien porque en cualquier momento lo necesitan aplicar bien. Entonces, aquí lo que tendríamos es que el coseno, lo que tendríamos es que sería de 45 grados. Okay. Igual aquí podríamos, si ya después lo que tenemos es hacer análisis de fasores, podríamos de una vez sacar el fasor de ambos. Entonces, la función IS va a ser 1, ángulo de 45, y esta función de acá sería 4, ángulo de menos 45 volts. ¿Ok? Ahora, como estamos a 500 Hz, vean ahí como para que quede como... Vean que el problema original lo que tiene es que el capacitor es de 333 microfaradios. Entonces, digamos, en el dominio del tiempo, este capacitor de acá es un capacitor de 333 microfaradios. Este inductor de aquí es de 20 milihenrios. Y R y L no tienen valor. Los de la otra parte del circuito no. Ok. Entonces podríamos nada más recordar, y para lo que tocaría hacer, que hay que calcular las impedancias para 500 radianes. Entonces,
poniendo el capacitor. Como es un capacitor, entonces tendríamos 1 entre omega C, 1 entre J 500 y C sería entonces, si uno hace ese cálculo, debería corresponder al que ya estaba en la figura, aproximadamente. Ok, entonces, redondeando, y como está arriba, lo vamos a definir en J6 ohms. Y lo que es el inductor, que sería J omega L, J 500 y el L que es de 20 milihenrios, y como está arriba, eso tiene que dar J 10 ohms. No sé si notan, en este dibujo del circuito, hay un reacomodo con el dibujo que ustedes tienen en el enunciado. Vean que está acomodado en forma distinta el paralelo, porque en el enunciado el inductor está como adentro y la resistencia y la fuente de corriente como afuera. Pero recuerden que eso, para que lo tengamos por acá, si usted tiene, digamos, en este caso el inductor, y si usted tiene en este caso lo que era la resistencia y la fuente de corriente, como están en paralelo, digamos, dibujándolo de esta forma, donde este es el de J10 y este es el de 90 y este es I1. Para este nodo que está aquí y para este nodo que está aquí, no importa cómo lo dibujemos, si dibujamos la bobina del otro lado y la corriente y la resistencia de este otro. ¿Por qué le dimos vuelta a la hora de dibujarlo? Porque era más práctico que quedara de último, digámoslo así, para conectarlo, digamos, como solo elemento al amplificador. Igual forma, digamos que aquí lo pudiéramos haber dado vuelta y que el inductor quedara aquí y la fuente de corriente afuera. Mientras hubiera quedado bien conectado, así como está V2 a lo que es el seguidor de tensión, no hay problema. Nada más que, si ustedes lo ven en el circuito original, como la resistencia está como arriba, como que no está así alineada con la fuente, digámoslo así, el cable queda, o la conexión queda un poquito más enredada. Se acomoda. Y la parte 3 del circuito nada más es conectada, digamos, al amplificador de seguidor de tensión. Y ahí estaría, digamos, el circuito. Vean que todas las magnitudes de corriente y de tensión ya están definidas como fasores. Y los elementos lo que tienen es la impedancia respectiva de las que conocemos, de los valores que conocemos, y los que no, pues nada más ahí su parámetro, digamos, o su nombre en términos de las letras que tienen por ahí. Entonces, eso es lo que es el primera parte, que es definir el circuito. Entonces, ahora vamos a ver qué nos piden en la segunda parte. Entonces, la segunda parte lo que tenemos que hacer es calcular las tensiones V2 y V1. Como para hacer esos cálculos va a ser muy necesario este dibujo. Vamos a hacer una cosa. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces teníamos para los valores que es 1 ángulo de 45 y 4 ángulos de menos 45. Ok.
Entonces, si ese es 1 ángulo de 45 y VS era 4 ángulo de menos 45. ¿Ok? Entonces hay que calcular lo que estamos buscando es hacer el análisis para el cálculo de V1 y V2. Vamos a hacer aquí un marcador que sirva. Entonces vean, digamos, esta parte. Vamos a ver. Voy a tratar de marcar, es que es un poquito breve. Vamos a marcarlo así. Esto de aquí es un nodo. Este nodo también está definido aquí. Esta parte de acá. Todo esto de aquí también es la misma tensión, mismo nodo. Todo esto de acá es la tensión V2. Y V1 es la diferencia entre VS y V2. Pero bueno, vamos a ver. Usualmente recuerden que cuando se trabaja con amplificadores, uno siempre tiene la idea de que hacer nodos es como la estrategia más normal que tenga que, digamos, utilizarse. Ahora, por aquí, digamos, como es un amplificador, recuerden que esta corriente hacia allá es cero. Vamos a ver, esta corriente hacia allá es cero. Y tendríamos entonces una corriente para acá. Podríamos definir esta otra para allá. Y podríamos definir este entrante. En esta parte de aquí se puede aplicar un nodo. Entonces yo puedo, digamos, tomar esto de acá y aplicar una suma de corrientes para ese nodo. Entonces, vean que la corriente que está entrando a ese nodo la podríamos definir como Vs menos V2 entre menos J6. Y esa corriente tiene que ser igual a V2 entre... Bueno, de hecho ahí no hace falta, podríamos ahorrarnos esto, porque eso es igual a IS, que la conocemos como un valor, ya está definida por la fuente, más V2 entre J10. Vean que en ese nodo son las únicas tres corrientes que están, digamos, que trabajando por ahí. Y lo interesante de esto es que solo V2 es desconocido, todo lo demás está listo para poder calcularse. Entonces, digamos de acá, podríamos arreglar un poquito estas ecuaciones si queremos. Podríamos, digamos, pensar en multiplicar un factor, digamos, de 10 a esto. O sea, el factor de 60, que es, digamos, la multiplicación de ambos. Entonces aquí tendríamos 60 dividido entre 6, que es 10. Entonces aquí podríamos poner esta parte como el menos j, lo podemos trasladar hacia el numerador como j positivo. Entonces aquí lo que tendríamos es 10jvs menos 10jv2. Aquí tendríamos 60 y S más 60 entre 10 sería un 6, pero el J está abajo positivo, entonces yo lo puedo poner arriba como un menos J y V2. Entonces de acá podríamos entonces evaluar esto. VS era 4 ángulo de menos 45. Voy a traerme los menos 60 y S, donde IS es 1
ángulo de 45 y voy a agrupar los V2 del otro lado. Entonces tengo V2, tendría un 10J positivo porque estaría del otro lado menos J6. Todo esto de aquí lo puedo evaluar y calcular entonces ya en la calculadora. Profe, Sí, ahí no le hace falta un menos. Digamos, cuando multiplicó por 60, en la parte de la izquierda de la ecuación, subió los Jotas. Ah, no, es que es un menos, sí. Es un menos J lo sí, de abajo. el Ok, del lado izquierdo es un menos J, entonces queda positivo arriba. ok, gracias. Ujú. Entonces tengo 10J. Bueno, evaluando esto que está ahí en la calculadora, le correspondería. Recuerden siempre a la hora de trabajar con la calculadora, revisar que esté en grados o que esté en radianes para saber en qué unidad está y no cometer un error, digamos, de calculadora en esa parte o algo así. Pero si todo estaría por ahí, tengo que sería menos 10 raíz de 2 menos 10 raíz de 2J y todo esto dividido entre 4J es igual a V2. ¿Ok? V2. Entonces este resultado nada más lo dividimos en 4J, que eso es igual a 5 ángulo de 135. Y volt. ¿Ok? Había que calcular V1 y V2. Entonces del circuito ahí arriba, vean que V1 es igual a la tensión Vs menos V2. Esto que está aquí de este lado. Entonces, si yo quisiera calcular V1, yo lo que tengo que es tomar la tensión Vs y restarle el nodo anterior, que sería V2, el nodo negativo. Entonces, nada más es ese simple cálculo. Vs, que ya lo conocíamos, que era 4, ángulo de menos 45, menos 5, ángulo de 135. Entonces, esto sería 9 ángulo de menos 45 volt. Ahí tendríamos, digamos, los fasores, pero vean que la respuesta, eso es algo como que es típico. La respuesta, digamos, de que no lo consideren, de que tal vez lo obvian o no lo entienden. La respuesta lo que pide es V1 y V2, pero en el dominio del tiempo. Entonces aquí, usando estos dos fasores, hay que sacar esas dos ondas, que son las ondas, digamos, ya como respuesta de esta parte. Entonces, V1, digamos, para ponerlo en ese orden, sería 9. Coseno, las frecuencias eran, si no me equivoco, era 500. T y menos 45 grados en volt. Y V2 sería, ¿cuánto es V2? Arriba, 5. Coseno de 135. De 500T más 135 en volt. Y esa sería la respuesta B, o la segunda parte.
El 1.3, bueno, si alguno tiene una pregunta, vean que de alguna forma no es un problema que tenga una dificultad alta. Es un dominio, digamos, normal, digamos, que ustedes tienen que tener para realmente. Entonces, el segundo punto que no sé dónde se copió. ¿Qué pasó aquí? Ok. Como que se configuró algo diferente en la página. Pero bueno, sigamos aquí. El 1.3, que es, digamos, hacer el diagrama fasorial, y creo que lo que más sencillo y queda mejor es voy a copiar la respuesta y nada más la vamos a analizar para que vean que el diagrama fasorial, digamos, en sí, usualmente no es algo que ¿ya? No sé, que sea muy complicado de generar. Y como queda más bonitos así. Aquí. Entonces vean que hay que hacer el diagrama fasorial de cuatro ondas. Entonces esas ondas, en este caso, son VS, que era la fuente, y que la fuente teníamos que era 4 ángulo de menos 45. El otro que dice ahí es de la corriente, que era 1 ángulo, pero de 45 grados. Pues, el otro era las dos respuestas, las dos que encontramos, que era V2. V2 sería ángulo 5, ángulo de 135. Y V1, que sería 9, ángulo de menos 45 voltios. Entonces vean aquí arriba, digamos, para que vean el diagrama, hay 4 círculos. Bueno, no, perdón, hay no, sí, hay 4. Está un círculo pequeño que tiene radio 1. Hay otro círculo que sigue que es de radio 4, otro que sigue del radio 5 y otro que sigue del radio 9. Con eso ya podemos definir las 4 amplitudes de los fasores que tenemos que dibujar y luego nada más buscarle el ángulo que ocupa cada uno y dibujar la flechita del fasor. Entonces ven que aquí S está marcado con un ángulo de 45 grados. Entonces ahí tendríamos, digamos, al fasor de la corriente IS, digamos, listo. Que sería este de acá. Luego VS, vean que tiene un ángulo negativo de menos 45. Es flechita, digamos, de color negro que se ve ahí, que está definiendo el fasor de magnitud 4, ángulo de menos 45. ¿Ok? Entonces ese sería el fasor que va en esa parte. V2, que V2 es que tiene magnitud 5 y ángulo positivo de 135. Entonces ahí está nada más. Y el último, que es el más grande, tiene magnitud 9. Y vean que esta onda está en fase con la primera.
por eso están en la misma dirección con el mismo ángulo de menos 45. Entonces es un diagrama nada más de tener cuidado de representar bien las magnitudes y los ángulos de las fasores que tendríamos que dibujar, en este caso estos cuatro. Entonces esa sería, digamos, la parte 1.3. Interesante, esta página es gigante. Perdón que ya me perdí yo también con eso. Okay. Creo que eso fue el que no lo había marcado ese nada más. Y creo que aquí ahí está. Con un zoom de 100, esa es la página del tamaño de la vista que ustedes tienen. Entonces ahora vamos a trabajar el 1.4. Entonces el 1.4, vamos a borrar aquí algunas cosas que no. Ok. Denme un segundo que ya sé qué pasó. Ok. Entonces ahora lo que vamos a calcular es más bien con el circuito por ahí, lo que tenemos que calcular es el punto que sigue. El punto que sigue es un poco, digamos, simple lo que hay que, digamos, utilizar aquí para resolver. Creo que es más que todo algo de lo que ustedes vieron en CC o solo recordar lo que también hemos visto por acá. Dice que calculemos V-out. Vean que aquí, digamos, la tensión de esta parte de acá, vamos a hacerlo grande. La tensión la tensión que tenemos en este nodo fue la que acabamos de calcular, que esta es la tensión. Esta tensión de aquí es V2.
¿Qué fue eso? Aquí no. Aquí alguien jugó con la pantalla. Ok. Entonces nada más lo que me están pidiendo es que calculemos el V-out de este circuito, que recuerden que este V-out era la conexión con V3, es esta tensión. Digamos, este punto de aquí es lo que en el circuito se ve definido como V-out. Y como este nodo está a la misma tensión que este otro, porque aquí la diferencia de tensión es 0 entre ambas, entonces nada más aquí V-out es, digamos, por análisis simple de que es un amplificador, el seguidor de tensión, va a ser igual a V2. Y que entonces hace un rato lo habíamos calculado, que nos dio, y era más 135 voltios. Y esa es toda la respuesta de ese punto. Ahora podemos hacer, creo que en esta misma página, lo que piden de la parte 1.5. Hay gente entrando a la clase. Okay. Entonces este problema de acá dice calcular R1, R2, L y C, o sea, estos 4 elementos que están aquí al final del circuito resonante de forma que se cumpla que I1 es esto, la reactancia del capacitor es esto que está acá y la admitancia R. O sea, que eso sí no lo veo bien. Ah, es que en el circuito original tiene un YR. Si ustedes van y ven arriba, en el circuito original, esto aquí se define como la corriente IR. Está minúscula, entonces vamos a ponerlo minúsculo. De acá, y se define la admitancia equivalente a la admitancia de este circuito hacia allá. Ok, perfecto. Ahora bien, de este lado entonces tenemos que la corriente I1. Creo que vale la pena trabajar esa expresión primero. La parte real de 175. Recuerden que estos dos son exponenciales complejos, iguales. Entonces esto lo único que se puede hacer es agruparlo en uno solo. E a la J omega t y sumarle la otra constante del que está ahí, que es 2,4968,5 pi. Yo, particularmente, digamos aquí, podríamos hacerlo de algunas formas. Recuerdan que hay la identidad de Euler, vamos a hacerlo así. Dice que un exponencial complejo es igual a, está la constante, y que eso va a ser igual a coseno, llamémosle a todo esto que está aquí alfa, coseno de alfa más j sen de alfa. ¿Ok? Entonces, vean que aquí hay una parte real que es 175 coseno de alfa y una parte imaginaria que es 175 j seno de alfa. Entonces, este operador que dice real, lo que hace es, de lo que haya adentro como número complejo, devolverme lo que corresponde a la parte real. Entonces, de esta forma, I1 va a ser 175 coseno de omega t más 2,49685 pi. Este número de acá yo creo que mejor lo pasamos a grados. Es más normal
creo, para nosotros trabajar siempre en grados por costumbre. Entonces, por ahora me parece que podríamos tener aquí la expresión en grados, que eso sería 2.49685 pi. Esos son, vamos a ver, 449,3 E. Ahora, este ángulo que está aquí no es un ángulo que, recuerdan, la idea siempre va a ser buscar que esté entre este rango. Entonces a este ángulo de aquí lo que podemos hacer es restarle 360 para que poderlo ubicar en ese rango. Entonces si uno es 175 coseno de omega t y me queda de 89,433 grados y es una corriente en amperes. Entonces ya yo tengo que esta corriente de acá corresponde a la corriente de esta rama. Podríamos pasarla de aquí a fasor, que sería 175, ángulo de 89,433 grados amperes. Ah, no, son miliamp. Estos son mili. Vamos a ver. Ok. Ok, ahora tenemos eso. ¿Qué podemos, digamos, calcular? ¿Qué podríamos, digamos, trabajar? Profe, no entiendo bien la pregunta digamos, del enunciado 1.5. Es Te como de lo- forma que se cumpla que solo la primera y a partir de ahí saca sus variables y después lo hace solo con la segunda, o se tienen que No, estar cumpliendo las tres simultáneamente. no, con las tres simultáneamente. De hecho, recuerden que hay una lógica que yo les decía en ese tipo de circuitos o de problemas. Si a usted le piden muchos parámetros, usted deberían darle muchos datos. En este circuito de acá, si yo desconozco los 4 valores y solo me dieran esta primera condición, yo le digo a cualquiera, no, es imposible que eso se cumpla. Ajá. Porque siempre vamos a quedar en una condición. Ese es un análisis bastante general y que es, en ingeniería es como muy importante. Si hay muchas incógnitas, poca información, sean valores o ecuaciones, está uno sin una solución cerrada. Entonces, Ujú. primero, tal vez sí no está totalmente claro, pero sí, la idea es que se cumplan las tres cosas. O sea, que para ese sistema esas tres cosas sean ciertas, sean verdaderas. Y además, vean que, ¿cuál es el otro? Digamos, ve que aquí tenemos tres, ¿cuál es la otra que también es verdadera? Falta la cuarta que está implícita. O La el, v, tensión, ¿no? el V3, Ujú. exactamente. Con este V3, que es el mismo V2, que sería un 5 ángulo de 135. Como que ya se empatan, ve que ya todo tiene como un asunto de sentido. Ujú. Hay cuatro incógnitas y ahora sí, y hay cuatro valores de información que muy probablemente ya eso sea suficiente para cerrar, digamos, quién es R1, quién es R2, L y C. Ujú. Y también, digamos, la segunda condición me dice que está a una frecuencia diferente. Pero eso es Eso nada solamente más, como un supuesto, digamos, que si está ahí, entonces me va a dar eso. Entonces, a exacto, partir de así ahí se saco un valor. interpreta. Se interpreta, digamos, esta segunda condición está hablando de él. Lo que está No tiene nada diciendo que es ver con el que circuito. Entonces. no, Ah, ok.
Sí, sí, ya lo De vi. pronto a otros salen esas cosas, esas rayas raras, bueno. Sí, eso es lo que me tenía más confundido. Pero ya No, entendí bien. ujú. Entonces la idea de esto, vamos a borrar eso, que no me gustó. No sé si es que alguien toca. Ok, listo. Sí, la idea de eso, digamos, es entender o pensar que lo que él es un capacitor, es alguien, es el que de hecho es como yo estoy jugando como al detective, necesito encontrar cuánto es ese capacitor. Lo que me están dando la pista es que si lo ponemos a funcionar en sea 400 rodeos por segundo, su impedancia es esto. Ujú. Es como una pista de quién es. Aunque sí, el circuito realmente a nivel eléctrico, el análisis que tocaría para lo demás es a 500. Ajá, sí, ya. Entonces, por ejemplo, ve que aquí para el capacitor, que de hecho ahí se puede hacer, como me está diciendo que XC es igual a menos J25, y yo sé que un capacitor es J omega C, Ujú. me están diciendo que cuando esta frecuencia es 400, es en esa condición donde tengo esta igualdad, entonces de aquí puedo sacar cuánto vale ese capacitor. Este capacitor entonces correspondería, como C está arriba y está abajo, se cancelan esos dos Cs, que C es J, y el capacitor sería igual a 1/25 por 400. También ahorita, bueno, ya casi les explico algo ahí. Eso serían, que son 100 micros. Algo que, digamos, hay algunas veces que esto es típico en algún tipo de información de ingeniería de circuitos. Este arroba que está aquí, de hecho ese detalle también está mucho en el arroba. Recuerdan que el arroba viene en inglés uno siempre dice, digamos, at tal cosa. Eso lo que significa es que es como definir es, no sé, eh, vale 10 a tal condición. Esa es como la interpretación, como por así decirlo. Entonces, el at es muy utilizado en, no sé, en cierta parte de ingeniería de circuitos eléctricos para definir condiciones de alguna cierta, digamos, condición eléctrica, valor o amplitud o lo que sea. Aquí lo que está diciendo es que ese at es que a esta impedancia es la que tiene el capacitor, pero a esa frecuencia nada específica. Entonces la interpretación de ese arroba que en algunos lugares es común y de hecho ve que en el examen también la usaron en su momento, lo usamos. Ok, ve que aquí ya teníamos el capacitor. Mm, Ahora, ¿qué otro valor de esos podríamos rastrear con lo que llevamos? Este capacitor lo tenemos por aquí. Podríamos agarrar V3 y I1 para calcular la impedancia de esta malla, o de esta malla no, de esta rama, que llamémoslo, digamos, de esta forma. Podríamos hacer un análisis aquí de que V3, que es la tensión que está en el nodo arriba, tiene que ser igual a la corriente I1, que era un dato que viene arriba, por la impedancia, llamémosle esa impedancia ZX, la que es la de esa rama. Entonces ZX es igual a V3 entre I1. V3 es 5 ángulo de 135 entre I1, que es 175 ángulo de 89, pero voy a ponerle aquí el miliampere para que no se me olvide.
Entonces aquí tenemos que esto es 20 más 20,4JO. Sí, vamos a dejarlo en ese redondeo. Ahora, como es un R1 y un L en serie, y esta es la impedancia de eso, entonces esto de fijo es R1. Y este valor que está aquí es el XL. Entonces de ahí podemos hacer el análisis para calcular lo que hace falta, esos dos valores. Entonces R1 igual a 20 ohm. Ahora le pongo un 4. Y XL, que es igual a 20,4J, es igual a J omega, donde vean que aquí la parte que hay que tener cuidado es qué valor de omega necesito aquí. Es el omega al cual se definieron este V y este I. Significa este V3 y este I1 se hizo bajo el análisis de 500 radianes. Entonces aquí tiene que ser J500L. Se cancela, entonces 20,4 entre 500. Que eso sería 40,8 milihenrios. Perfecto, entonces acá podemos sacar. Y porque ya no tenemos espacio acá, vamos a irnos entonces a una página más. Vamos a ver aquí. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Creo que el chat está limpio, entonces vamos. Bueno, nos hace falta. Nos hace falta calcular, digamos, R2, si no me equivoco. Entonces, pues vamos por esta parte. Lo que nos decía el circuito es que YR, para seguir esta parte, que era la admitancia equivalente de toda esa parte del circuito, es igual a 0,0445 más J 0,01499 siemens. Y el circuito, si uno lo analiza, lo que hay es un paralelo, digamos, dependiendo cómo lo queramos analizar. Entonces podríamos decir, ok, YR, si lo vemos en admitancia, tendría que ser igual. Pongámosle YX, asumiendo que es como la admitancia de la ZX que calculamos hace un momento. Y como es un paralelo, esto tiene que sumársele la admitancia YA, digámoslo así, que la admitancia YA es C y R2. Sea, como hagamos el análisis de esta parte, lleva un poquito de trabajo, porque igual aquí hay una serie dentro, entonces sea como sea, podemos ir, digamos, por ese camino. Es un poco más larguillo.
Vean que aquí tenemos que esto es 0,445. Y ahora lo que hay que calcular es Yx, donde la admitancia Yx va a ser, no lo sé, yo siento que hasta hubiese sido más sencillo quizás en las dos formas se puede, pero yo creo que podría, estamos más acostumbrados y todo, podríamos verlo mejor en Z. Voy a volver a esto. O la otra, que es verlo así, es que la impedancia ZR, que sería el inverso de esto, va a ser entonces ZX por ZA entre ZX más Z. Creo que lo podemos manejar más práctico así. Que es el paralelo. Entonces, de ahí, ya ahí lo que conozcamos podemos utilizarlo. Entonces, ZR va a ser 1 entre YR. ZX era el valor que teníamos hace un rato, que si no me equivoco era 20 más 20,4J. ZA, que sería la mitad, la impedancia de la última malla. Aquí hay que calcular, ven que esa admitancia, pues de hecho vamos a hacerlo aquí. ZA es la reactancia del capacitor más R2. Lo único es que esta reactancia tiene que ser a 500 radianes. No puedo agarrar el valor que me dieron ahí de menos J25, sino que esa reactancia y tengo que calcularla para el valor que necesito. Entonces, calculando Z, primero entonces XE sería 1 entre J500 y el capacitor que sí habíamos calculado que era de 100 micros. Esta sería la reactancia que necesitamos. Que sería menos 20J. Entonces aquí esto sería R2 menos J20. Porque son serie, entonces se suman. Y aquí abajo, la suma. Entonces sería 20,4J más R2 menos 20J. Este valor de aquí vamos a calcularlo. Del lado de allá de la ecuación. 0.0445. Esto tiene que multiplicar a R2 menos 20J. No, sorry. Es todo la. Más bien es 20 más R2 y más 0,4J. Y del otro lado queda. Esto lleva un poquito de trabajo porque así no nomás no se puede ir despejando de la calculadora como tan práctico. O sea, la calculadora no se lo podemos como meter y que me haga el shift resolve y que lo calcule. Pero entonces hay que ir haciendo este análisis poco a poco. Eso por el primer término. Después sería
Si cometo algún error o algo así, me avisa. Pero aquí vamos a montarlo con cuidado. Entonces ya con esto tengo este término. Ahora entonces aquí nada más empezar a agrupar con cuidado los términos que correspondan. Entonces hay que agrupar la variable R2. Y agrupo todo el resto de la ecuación también la sumo. Entonces aquí me dice que aquí hay un asunto que no. Bien, acá hay un errorcito que tenemos que haber cometido. En algún lado de esta ecuación están mal los números. Ah, sí, es que yo sumé esto todo del lado de allá y lo vi totalmente. Yo sumé y este resultado es del lado izquierdo. ¿Profe? Sí, señor. En ese caso, ¿no queda tal vez más sencillo hacer YR igual a 1 entre R1 más L, más 1 entre R2 más, más QL, más 1 entre R2 más QC? Bueno, la reactancia de O sea, eso es lo que van a ver. eso es lo que me está haciendo, o sea, la idea, yo creo que aquí solo veo dos formas. Una es esta ecuación y otra es esta. Ajá. Usted dice con Por eso esta en la primera. primera, sí, ponía 1 entre la impedancia de R1 más L, más 1 entre la impedancia de R2 más el capacitor. Es que el problema, bueno, el problema no, igual lleva trabajo. Vea que
si uno se va al circuito, o lo volvemos y digamos, si usted tiene esta parte, tiene el capacitor Ujú, y tiene R2. ujú, Digamos que esta parte la transformamos a su reactancia. ¿Cuál sería, digamos, si yo sé que Z equivalente de eso va a ser R2 más, digamos, así, 1 entre J omega C, ujú. porque están en serie. Este más que está aquí significa que están en serie. El problema es si yo quiero hacer la admitancia equivalente de esto, que lleva una ecuación también grandecilla. ¿Por qué? Porque hay dos formas. Verlo así o la otra forma es verlo como un paralelo, porque recuerden que esto se interpreta como lo interpretamos un paralelo de admitancias. De impedancias, perdón. Ujú. Entonces es la admitancia del primero, que es 1 entre R2, por la admitancia del segundo, entre 1 entre R2 más J omega C. Esta expresión que está aquí habría que usarla dos veces, tanto para este, bueno, para este ya lo teníamos, que este nada más era uno. Entonces digamos que también llevaba como, bueno, un poco de trabajo. Las dos formas son válidas, o sea, nada más de ir con cuidado y calcularlo y listo. Mm, No sé si es que tal vez no estoy viendo el detalle que lo simplifica, pero no no sé. sé, es que yo sentía que de esta forma, de esta primera forma, que es 1 entre R2 más la reactancia del capacitor, quedaba solo un R2 en la ecuación, creo. Esta forma de acá, Ajá. de ahí tal vez, vamos a ver, planteémoslo, digamos, solo para que quedara. Sería YR 1 entre ZX, porque ZX era lo que conocíamos, y es un Ujú, paralelo más, bueno, puede que sea, digamos que sería así. Habría que resolver esto. ujú. Puede que se simplifique un poquito más. Y entonces este se lo sumamos a este lado. De hecho, parece que está más cómodo. Ya cuando uno lo escribe, tal vez nos falta escribirlo y listo. Mm, Pero sí, esta ecuación de acá, que es el desarrollo de aquí, de la primera, ¿esto es la otra forma o era esta? ok, ok. Puede que resolvimos la un poquito más larga. Correcto. Mm, Aquí detalle importante que digamos, tal vez esto y todo el mundo de alguna forma, alguna de las dos ecuaciones tiene que seguir el camino. Pero hay un detalle importante por el cual ahí muchas veces se pudo haber cometido un error complicado. Esto de acá. Entender de que el XC hay que calcularlo para 500 y no tomar el valor de menos J25 que está ahí. De hecho, ahí fue parte de lo de Juan Ignacio, creo es, que dijo al inicio, ¿cómo entender ese menos J25? ¿Alguna pregunta? Más o menos se entiende, y las dos formas, y sería, de hecho sería interesante resolver esa otra y ya llegarle a cada 10, que de hecho es el valor que tiene que darnos. Y de hecho ese es el problema 1. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Pues vamos a ver si ya me sirve la parte de las páginas. Y ahora sí. Entonces vamos a ver ahora la parte del problema 2, que está por ahí. Un problema a pegarlo. Que yo siempre les decía, de hecho, es que el examen pasado, este fue el examen del semestre pasado. Al menos en esta vez los dos problemas tenían amplificadores. No siempre es así, pero de que siempre viene, bien. Es casi un hecho. Muy normal. Tampoco es que puede que alguna vez no, pero la normalidad es que tenga.
problemas que tengan que realizar amplificadores. Entonces, por ahí de la lectura, ok, lo que nada más dice de acá es que esta fuente es una fuente de un toma de 60 Hz y de amplitud 120 de amplitud, o sea, 110, pero voltios pico de amplitud. Y una red como si ustedes lo conectaran a una red de la casa, típica eléctrica, o sea, los circuitos tienen nombre, dice red eléctrica, es la fuente, circuito de alimentación es toda la parte de los amplificadores, y la última resistencia se le llama carga. ¿Ok? Eso es lo que dice la descripción del circuito. Y sin mucho, y ahí sería empezar a hacer los cálculos de esta parte. Entonces voy a poner aquí, esto es primer parcial, segundo semestre, 2019, problema 2. Entonces el problema 2 nos pide en la primera parte que calculemos la potencia instantánea en la carga RL. Si esta es 10 ohms. Conocemos todos los valores del circuito interno. Si ustedes ven, tenemos todos los valores R y C, el capacitor que está aquí arriba. Y conocemos la fuente. Nada más me están pidiendo la potencia instantánea de aquí de la salida. Pues entonces uno dice, ok, están dando todo. Lo único que corresponde es hacer el análisis casi que completo. De hecho, ven que por algo vale 7 puntos. Significa que es un poco largo, digamos, de análisis. Ahora, si estamos a 60 Hz, bueno, hay que calcular la impedancia del capacitor. Digamos, algún valor, ese dato lo ocupamos para empezar. Y es de 2 micros. J. Entonces, esta impedancia es de menos 1326,29. El resto de las resistencias son, ahí están los valores, y aquí tengo la fuente, estamos listos. Por aquí tal vez podríamos poner que VS, fasor, es igual a 110, ángulo de 0. Usemos este como ángulo de referencia, pongámoslo así, para que se entienda. Como ángulo de referencia. Y pues hacer aquí hacer el análisis. Para hacer este análisis vamos a marcar un poquito esto. Vamos a ver qué nodos tenemos. Vean que aquí esto es la misma tensión. Esto entonces es la misma tensión. Y este es uno de los nodos que tenemos ahí. Llamémosle este, no sé, V1. Luego, aquí hay otro nodo. Llamémosle V2. Ahí.
Ah, ese vamos atrás. Ok, ya vemos de este. Ah, bueno, este sube out, entonces. Y el nodo que queda, vean que aquí este nodo que queda, todo es la referencia con el cual estamos en la fuente. Ven que aquí no hay una carga, entonces todo esto es el mismo nodo. Entonces, digamos que solo pongámosle este otro de aquí. Y esto es US. De acuerdo. Entonces, con eso empecemos a montar las ecuaciones, a ver qué podemos sacar. Aquí podemos sacar una corriente hacia allá. Hacia allá hay corriente cero, entonces podríamos hacer un nodo aquí de suma de corrientes. ¿Qué pasa? Entonces podríamos definir una corriente hacia allá y otra hacia allá. Entonces en ese nodo, bueno, aquí hay algo importante, no, importantísimo. ¿Qué está haciendo esta resistencia aquí? La gran pregunta. Si hacia allá no hay corriente, hacia adentro, lo que dice el amplificador es que hacia afuera tampoco, ¿verdad? Si hacia afuera no hay corriente, aquí hay 0 amperes. Y si por esta resistencia pasan 0 amperes, entonces esta resistencia tiene una diferencia de tensión de 0 voltios. ¿Qué significa que tengo una diferencia de tensión de 0 voltios? De que esta tensión de aquí va a ser la misma del otro lado. Entonces aquí eso hace, de hecho lo vamos a poder poner así, que esta tensión a nivel eléctrico sea la misma. De nuevo, si alguien ocupa que repita esto, me avisa. Que esto es clave. Simplifica. Y como es la referencia, de una vez dice que V1 es 0. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? De hecho, creo que ese fue uno de los detalles más importantes por observar para poder resolver bien este problema. Entonces, igual aquí hay que hacer este análisis de corrientes. Normal. O sea, no queda de otra. Pero entonces ya simplifica mucho que esta tensión sea 0. Todo ese nodo rojo. Entonces ahora lo que tenemos en ese nodo es Vs menos 0, porque vale 0 ahora V1, entre un K. Y las otras dos corrientes serían 0 menos V2 entre un K, más 0 menos Vout entre menos 1326,29 volts. De esa ecuación no conocemos ni V2 ni Vout. Entonces esa ecuación no es suficiente para calcular lo que andamos detrás. Entonces de esta ecuación de nodo ocupamos otra. Entonces aquí ahora la pregunta es en cuál nodo hacemos esa suma. Piensen en unos 30 segundos de lo que yo y en clase vimos, en dónde hacemos la otra ecuación. Porque hay, de hecho, así pueden haber 3 lugares aquí que podemos hacer eso. Y hay 2 donde no está bien. ¿Recuerdan que la regla era, o cuál es el problema del asunto? Que en esta
En este nodo de esta corriente que sale hacia allá yo no la conozco. Y en este nodo la corriente que sale aquí tampoco. Por lo tanto, el nodo azul y el nodo verde no sirve para hacer una ecuación de corrientes. Si lo intento, sale mal. Entonces vean que yo eliminando esas dos opciones, el único nodo viable para hacer el análisis es este. Porque yo sé que hacia allá aquí hay 0 amperes. Este problema tenía esos dos detalles importantes. ¿Qué hacer con esta resistencia y entender esto? Y dónde manejar la ecuación extra de análisis. Entonces vean que este nodo, el que tenemos ahora, ¿qué es lo que dice? Que V2 menos 0 entre 1K tiene que ser igual a la 0 menos Vout, que es la salida, entre 1K. De hecho, de aquí, 1K y 1K se cancelan. Entonces ven que de este lado dice que V2 es igual a menos Vout. Que Juan Ignacio tenía una pregunta, o era nada más un comentario de eso mismo. No, le iba a decir lo que dijo, pero ¿qué preguntó? Genial, entonces sí estamos bien. ¿Estamos claros? Ven que yo ahora sí tengo las dos ecuaciones. Agarro esta, la segunda, la ingreso en la primera y calculo Vout. Y con ya Vout puedo trabajar lo de potencia instantánea, que es lo que andamos detrás. Entonces VS era 110, ángulo de 0, entre 1K. Y aquí voy a ingresar Vout, que esto es V2, entre 1K más menos. Y ahí, como ustedes gusten, pueden, digamos, trabajar esa parte. Yo no lo veo, tampoco, no hay como tanta necesidad de hacer el factor como agrupar y multiplicarlo por un término. Porque está tan simple que eso lo metemos a la calculadora y de una vez casi nos da todo eso. Podríamos primero hacer, digamos, la suma de los dos Vout. Aquí que se note que aquí hay un menos y aquí hay otro menos y que ahora se hace más, nada más. Bueno, el otro lado también. Aquí hay un menos y aquí hay un menos. Es 1326,29. Y a este número a mí me está resultando Vout igual a 87,83. Ángulo de 37,02 voltios. Ok, entonces recuerden que la potencia instantánea, digamos, de esta forma, la potencia instantánea, que es lo que andamos detrás, es la corriente por la tensión. Entonces ya de aquí podemos sacar la tensión, la onda, digamos. Sería al revés. Entonces sería una onda de 87,83 coseno de 2pi 60
Y lo que nos haría falta entonces es la corriente. Pero la corriente nada más es una resistencia. La corriente va a ser V entre, de hecho aquí lo podemos hacer. La corriente va a ser V entre RL por V. Entonces esto es igual a V al cuadrado entre RL. Entonces la potencia instantánea va a ser 87,83 coseno de 2 pi 60t. Y RL era 10 ohms. Entonces, la potencia instantánea va a ser 771,41 por el coseno cuadrado de 2 pi 60t. Watts. Ahora, aquí, si la quiero encajar con la respuesta que está, digamos, en el examen, aquí nada más hay que usar una fórmula, que la fórmula lo que dice es que un coseno cuadrático de un ángulo es igual a un medio más un medio del coseno de 2 veces alfa. Entonces, haciendo todo esto, digamos, si quisiéramos encuajarlo bien con la respuesta de allá, un medio de esta magnitud sería 771 dividido entre 2. De ahí nos da el 385,7 más 385,7 de un coseno. Vean que aquí es 2 pi 60, es 120, pero por un 2 de la fórmula de la identidad trigonométrica, de ahí es donde sale el 240 pi t, y el ángulo también va a ser 2 veces este ángulo. Entonces es 37 por 0,2 por 2, nos da el 74,04. Y esto también. Cualquiera de las dos expresiones, para mí cualquiera de las dos expresiones está bien. Solo es para encajarlo, digamos. Esta, o para encajarlo, pues, esta otra, que es nada más igual. Y ahí tendríamos la potencia instantánea. Vean que la pregunta 2.2 nos pregunta cuál es la potencia promedio. Vamos a insertar esa pregunta. Recuerden que de la potencia instantánea, este término que está aquí, es teoría, es la P mayúscula. Cuando usted logra describir a la onda de potencia instantánea como la constante más un coseno igual a como está esta expresión, este término que está aquí, que de hecho la P mayúscula, lo hemos hecho en clase, es igual a integrar la potencia instantánea en un periodo entre el periodo, que esa es como la fórmula, digamos, cómo están relacionadas la instantánea con la promedio, pero para cuando ya está expresada así es igual a este término constante de aquí, que sería 385,7 watts. Y listo. Eso es la potencia promedio.
Entonces ahora para seguir vamos a agregar una página más. ¿Alguna duda? Voy a agregar la otra parte. Ahora lo que queremos calcular es el factor de potencia visto desde la red eléctrica considerando el consumo del sistema de calentamiento con la resistencia de 10 ohms. ¿Ok? O sea, es con todo el circuito, así como está con 10 ohms, queremos calcular el factor de potencia que ve la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, vamos a hacer. Recuerden, entonces, para calcular este factor de potencia, lo que ocupo es el VS que tengo aquí, este fasor, y necesito la corriente IS. Con estos dos ángulos puedo calcular el factor de potencia que ve la fuente para todo el circuito funcionando. Entonces necesito esta corriente de aquí. Esa corriente no es complicada, ¿verdad? Porque como esto de aquí es 0 voltios y es este mismo nodo, todo esto de acá. Entonces podríamos calcularlo directamente aquí. Entonces, es decir, VS menos 0 entre 1K es igual a IS. Entonces, IS es igual a 110 ángulo de 0 entre 1000. Esto nos da, serían 110 ángulo de 0 miliamperes. Ahora, nada más aquí recuerda, un factor de potencia se calcula como el coseno del ángulo de una tensión para un elemento menos el ángulo de la corriente que fluye a través de él. Entonces, usando los dos ángulos, como los dos son 0, entonces en nuestro caso el factor de potencia es unitario. Entonces lo que tenemos es un factor de potencia unitario. Pero una pregunta. Ujú. El capacitor no le afecta nada al factor de potencia. La parte interesante es que bueno, interesante, no está afectando, ¿verdad? De hecho, la parte, Mm. cómo entenderlo, es que este amplificador hace que la corriente esté en fase con esta tensión. ¿Por qué? Porque él pone que esta tensión de aquí sea 0. Es por él, como tal. Por supuesto que si el circuito no tuviera amplificadores y hay inductores y capacitores, uno no va a esperar que eso suceda. Entonces, el que está haciendo ese efecto, digamos, como tal, Sí, lo que es como ignorarlo. sí, digamos, o sea, lo que está haciendo es que la corriente de la fuente siempre esté en fase con la tensión. Él es el que está haciendo esa condición, entonces él propone que sin importar aunque esté allá el capacitor, va a mantener el factor unitario en la entrada. Sí, ok. Si no tuviéramos ese amplificador, eso sí, uno debería cuestionarse que eso suceda, que le dé uno.
digamos Ujú. que sean solo RL o C o algo así, ahí sí sería uno dice, ok, aquí hay algo mal. Sí, está Per- bien. Perfecto, ahora el 2.4 dice potencia promedio que consume el circuito de alimentación. O sea, vean que la sección del circuito de alimentación no incluye la carga y no incluye la fuente. Entonces lo que nos está preguntando es cuánto es la potencia promedio que consume ese circuito. Entonces significa que hay que hacer varios cálculos de potencia. Aquí hay una potencia P1, aquí hay una potencia P2. Recuerden que este capacitor para esto tiene 0 watts. Es un capacitor. Hay que calcular este P3 y este P4. Por ejemplo, para P1, esto podemos usar, digamos, hay fórmulas de fórmulas. Es potencia así con promedio. Entonces esto podría ser la parte real de Pero Vs, ¿sí? ahí no se podría más bien, bueno, no sé, no estoy seguro, que calcular la potencia de la red eléctrica y restarle la de la carga. El problema es que si usted hace es que el problema son los amplificadores. Si usted hace ese análisis, la potencia de la red eléctrica sería P1 nada más, no. Véalo así. Porque vea, exactamente en la resistencia de P1 es la tensión de la fuente y la corriente de la fuente. Ujú. Si usted dice, ¿será que si usted asume que esta es la potencia total del circuito, porque eso sería, digamos, el de usted decirme que esto es la total, y que a la total le resto PL, y que esto sería la potencia, eso es igual a la potencia del circuito de alimentación, esa es la idea, ¿verdad? Ujú. Es posible pensarlo así, de hecho es una opción que alguien lo pudo haber planteado. El problema sobre esto son los amplificadores. ¿Recuerdan una justificación que yo les dije? Que estos amplificadores en la vida real tienen más patillas eléctricas. Sí. Significa que a los amplificadores hay potencia que se le inyecta a través de otras fuentes. Donde usualmente, por ejemplo, en la vida real, este amplificador, esto casi siempre es una fuente de CD, digamos un VD o un VD. Esas fuentes son capaces y de hecho inyectan energía al circuito. Entonces ahí ya no calza la ecuación que usted está planteando aquí. En la vida real no funciona así. Ujú. No es cierto que todo lo que consume el circuito adentro es igual a lo que entregó la fuente menos a la total, menos lo de la carga de allá. No es cierto, porque aquí hay una componente de potencia que es desconocida. Para nuestro curso de SEA es desconocida. La única forma de conocerla es calcular paso a paso P1, P2, P3 y 4. Ok, Sí se entiende la sí. idea y el por qué, digamos, en la vida real eso, digamos, sucede así. Ujú. Entonces, para que quede claro, esto que está aquí no es válido. ¿De acuerdo? Entonces, y de aquí lo que corresponde es ir a hacer el cálculo de cada una. Entonces, P1, VS era 110 y esto era 110 ángulo de 0 mil. Ciento diez por 110 milis dividido entre 2, 6,05 watts. Ok, eso está consumiendo la resistencia de la potencia 1.
La de la potencia 2, para calcular esta potencia yo necesito esta tensión. Esta tensión la habíamos puesto hace un rato como la tensión V2, si no me equivoco. Recuerdan que en las ecuaciones que teníamos atrás, V2 era igual a menos Vout. Entonces, V2 se me hizo Vout. ¿Qué se me hizo? ¿Cuánto era? ¿Cuánto fue que nos dio aquí? 87,83. Ángulo de 37,02. Ok. Aquí hay un menos 87,83. Ángulo de 37,02. Este menos resta, digamos, podemos usarlo adentro como resta 180 grados. Entonces esto es 87,83 y sería 37,02 menos 180. Sería menos 142,98. Y entonces de este lado igual. Para P2 va a ser, como son resistencias, de hecho siempre el parte real va a dar, digamos, no va a ser necesario, pero vamos a ponerlo. Sería V2, que es la tensión que estaba aquí, con la corriente que va hacia allá, digamos, I2. Entonces esto es igual a I2 conjugado entre 1000. No, sorry. ¿Qué estoy haciendo? Entre 2. La potencia 2 va a ser la parte real. Y aquí es donde podemos usar de que V2 por V2 entre 1000. Esto conjugado entre 2. Porque esto es la corriente. Entonces esto va a ser igual al final a la magnitud de V2 al cuadrado entre 2000. Entonces la potencia 2 va a ser igual a 87,83 al cuadrado entre 2000. Que eso es igual a 3,86 watts. Ahora, para la potencia 4, recuerdan que en esta potencia esto aquí es 0 voltios. Entonces, para esta también tengo V2. No sé si lo ven. Tengo la misma tensión que cae, o sea, cae la misma tensión y la resistencia vale igual que la de P2. Podemos hacer todo el análisis, pero yo creo que es como muy clarito de que estas dos potencias tienen que ser iguales. Y la potencia que nos falta sería la potencia 3. Con la potencia de esta resistencia tenemos 0 voltios de este lado y de este lado tenemos Vout. Entonces ven que usando la fórmula que como que encontramos aquí es una resistencia. Casi que podemos ir directo a que es la magnitud de Vout
al cuadrado entre 2 por la resistencia. Entonces esto Vout era 87, ay, como eran iguales, de hecho, va a dar igual. 87,83 al cuadrado entre 2000 y esto es igual a 3,86 watts. Entonces la potencia total es igual a P1 era 6,05 más las 3 que siguen, vamos a ponerlo 3 por 3,8. $17,63 watts. Ok, vamos a ver. Entonces, eso sería el cálculo de la potencia que está consumiendo la parte interna, que esa era la parte 2.4. Ahora dice la parte 2.5 que calculemos la potencia compleja que presenta el circuito completo, donde dice considera el circuito completo como carga de amplificación más circuito de amplificación más carga. Bueno, por supuesto aquí faltó, digamos, pero yo creo que no la marqué, pero estamos claros de que esta resistencia aquí tiene 0 watts, al igual que este de aquí arriba. Y ahora lo que nos dice es la potencia compleja del circuito de alimentación más carga. Vean qué nos estaría faltando. Ya teníamos la potencia promedio de la carga, que era la que habíamos calculado 300 y algo watts. Ya tenemos el resto de las potencias promedio. Lo único que nos hace falta sería calcular la potencia reactiva de acá, el QC. Calculando QC y sumar todo, nos daría la potencia compleja total. Entonces, vamos a pasarnos para una hoja porque no tenemos campo acá. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, digamos, para calcular QC va a ser igual, digamos, vamos a hacerlo así. La potencia compleja del capacitor va a ser igual a Vout por I del capacitor conjugado entre 2. ¿Dónde está IC? Oh, ok. Donde, si esto de aquí era Vout, vean que recuerden que este nodo de aquí es 0 voltios. Entonces estoy llamando a esta ecuación de aquí IC, o a esta corriente. Y entonces aquí serían igual, es una fórmula normal. Ahora, podemos aprovecharnos de que Vout es igual a, para calcular la corriente, a Vout entre ZC conjugado entre 2. Esto va a ser igual a la magnitud de Vout al cuadrado. Y aquí vamos a tener 2 ZC conjugado.
V2 magnitud era 87, con 83 al cuadrado. Y aquí tenemos 2, y era menos J, 1326,29. Colocando todo eso para calcularse calculadora. Esto me va a dar menos J2,91. Esto sería QC. Ven que no tiene parte real, no tiene potencia promedio. Y entonces lo que me estaban diciendo que calcule la potencia total, donde esta potencia total es la del circuito de alimentación más la potencia compleja de la carga. Esta potencia es los 17,63 fue. Esto era toda la potencia promedio que consumía el circuito, más la potencia compleja, que es la del inductor, más los 385, ¿cuánto era? Coma 7. Entonces esto es 403,33 menos J291 volt ampere. Eso sería el 2.5. Y lo que nos dice el último punto para terminarlo es una pregunta como teórica. El valor, lo que hay que determinar es el valor de la carga RL que produce un incremento de 2 veces la potencia promedio que consumía cuando valía 10. Entonces, digamos que eso para un circuito en forma general, todos estamos claros que, digamos, si yo tengo esta resistencia de 1 ohm y yo le pongo 1 voltio, si yo tengo esta resistencia de 2 ohms y le pongo 1 voltio, aquí la potencia va a ser 1 watt. ¿Y cuánto va a ser la potencia aquí? La mitad. La lógica lo que dice es, recuerden, si tiene más resistencia el elemento, lo que va a producir es de que la corriente que logra fluir va a ser menor. Entonces, al ser menor, implica que la potencia tiene que ser menor, al menos. Y en forma, digamos, general, como las reglas, digamos, recuerden en CC, si yo tengo V, puede ser V al cuadrado, pues ahí, V por I, y esto lo puedo ver como V entre R, V cuadrado entre R, o la otra es I cuadrado R. Aquí lo que están asumiendo es, eso lo que está diciendo es que si usted desconecta este circuito hacia allá y quita la resistencia de 10 ohms que tiene aquí
y la reemplaza por una de 5 ohms, la tensión V-out se va a mantener. El circuito hacia allá, la tensión V-out, de hecho recuerden que V-out que era 87,83 ángulo de 3702. Esta tensión cuando la calculamos ni siquiera no necesitamos de que fuera RL10, no dependía de ese valor de resistencia al final, las ecuaciones lo mostraban. Ahora lo que está diciendo es si yo nada más la quito y pongo una de 5, ¿qué valor tiene? Bueno, no de 5, perdón, ya es que estoy tirando como la respuesta. Lo que necesito es cuál es la potencia, la resistencia que necesito ahora para que produzca que la potencia sea el doble. Entonces, que fuese, digamos, dos veces la potencia original. Entonces, para incrementar la potencia original 2 veces, el RL nuevo tiene que ser el RL viejo reducido a la mitad para que sea, digamos, el doble de corriente que la que pasaba antes por la resistencia. Entonces, de ahí donde da que RL, el nuevo que necesito es 5. O esa es la idea, digamos, de esta parte. Y se puede hacer de muchas formas ese análisis de 5, pero de hecho hasta casi por lógica también, sin hacer mucho análisis, uno dice, la lógica define que con la mitad duplica la potencia. Y ese sería, digamos, el problema 2.6, o la sección 2.6 del problema 2. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vean que ese es el examen del semestre pasado, los 2 problemas que resolvimos hoy, que nos llevó las 2 horas, digamos, en esta metodología desde acá, y las preguntas de ayer que fueron como 1 hora, digamos, más o menos, fue lo que trabajamos el examen, ¿no? Quizás por ahí. Ese fue el tiempo que nos duró por acá, entonces ustedes tenían de tiempo, o tuvieron de tiempo 4 horas. Si no tienen alguna pregunta, este examen lo tienen por ahí. Yo voy a cumplir con todos los pendientes que tengo que entregarles de los videos y los materiales de esto. Y el miércoles, que es la siguiente clase, lo que esperamos es, yo espero resolver el segundo examen, el primer parcial del segundo semestre de 2018. Recuerden que en clase resolvimos mucho del examen que se hizo el primer semestre de 2019. Casi todo lo resolvimos en clase. Entonces ya acá ya estaríamos casi resolviendo todos los exámenes primer semestre, primer parcial del año pasado. Y el miércoles vamos a resolver un poco del segundo semestre de 2018. Vamos a tomar el examen y resolvemos lo que nos dé de tiempo. Entonces eso sería por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si no les agradezco muchísimo y que aprovechen mucho el día. Audio Jungle.